Mi nombre es Eleida Coromoto Castellanos Morillo, aspirante al doctorado de Ciencias Jurídicas. Agradezco a la doctora Yanira Guerra, quien es la que nos está impartiendo la materia bioética del derecho en este doctorado. De allí pues que nosotros de manera grupal escogimos el tema el intrusismo médico desde la mirada de la bioética del derecho. Y para ello, antes de entrar en materia, antes de entrar a la ponencia propiamente, es importante hacer un preámbulo con la persona competente para que nos diga qué es el intrusismo médico desde el punto de vista de la bioética del derecho. Doctora Castellano, ¿qué tiene que decir al respecto del intrusismo? Si bien es cierto, el artículo 22 del Código de Odontología Médica define el intrusismo médico como una interferencia en el desarrollo del ejercicio médico. Es decir, es aquella persona que no se encuentra debidamente formada, titulada y con certificados vigentes para hacer ejercicio propio del acto médico. Es por ello que todo médico tiene el compromiso, se encuentra obligado a hacer denuncias ante el intrusismo médico. Un ejemplo de ello es el caso que ocurrió en el estado Aragua, La Victoria, en el cual un ginecólogo obstetra implantó más de 20 femeninas con pitillos de chupeta, en el cual les hacía creer a sus víctimas que eran implantes subdermos. Partiendo de las palabras tan sabias de la doctora Heidi Mar, es de señalar que el intrusismo médico consiste en esa realización de actos médicos por parte de personas no habilitadas académicamente ni legalmente, situación presente en el contexto venezolano. Lógicamente, esa práctica se vislumbra o se ve mucho en nuestro suelo venezolano. Sin embargo, este problema va a trascender dimensiones técnicas o administrativas, ya que se trata esencialmente de un desafío ético de primer orden, de donde se desprenden quizás algunas interrogantes que propiamente nos hacemos, como por ejemplo, la primera interrogante podría ser cómo se protege la dignidad de esos pacientes cuando son atendidos por estos individuos carentes de competencia. Como segunda interrogante podríamos tener también qué ocurre con esa justicia sanitaria cuando el acceso a una atención profesional depende del azar de la capacidad de pago. Otra interrogante podría darse qué responsabilidad asume Papá Estado y la sociedad civil frente a esta forma violenta, institucional, disfrazada de servicio. Este ensayo prácticamente examina ese tipo de fenómeno del intrusismo médico desde la perspectiva de la bioética del derecho, integrado como fundamentos normativos, así como esos principios filosóficos, en especial la deontología kantiana y teorías contemporáneas de justicia. A través de esa mirada crítica se plantea que el intrusismo médico vulnera esa autonomía que tiene el paciente y compromete la legitimidad de ese sistema de salud y constituye, por supuesto, esa ofensa grave a la dignidad humana y al Estado de Derecho. En sí, podemos hablar de esos fundamentos y desafíos de la bioética cuando aparece esa estrategia interdisciplinaria que entrelaza esa reflexión ética como un principio del derecho para regular esa práctica biomédica. Tenemos autores como Carlos María Romero Casanova y Diego Gracia Guillén de 2001 que han elaborado estructuras técnicas que hacen posible alcanzar ese entendimiento de los límites de ese ejercicio profesional desde el respecto, desde que viene esa vulneración de ese derecho
el respeto a la vida, la autonomía del paciente, el principio de la maleficencia y en esa hipótesis o la bioética como disciplina normativa no se limita, por supuesto, a describir esos hechos, sino se prescriben esas conductas éticamente válidas en el ámbito de esa complejidad moral. El intrusismo médico es importante señalar que está tipificada en el Código Penal, en el artículo 213, que nos establece que aquel que asuma o ejerza indebidamente esas funciones públicas, civiles o militares será penado hasta con 2 meses de prisión. En la misma pena, todo funcionario público continúe, ¿verdad? Que continúe ejerciéndola después de haber sido sustituido con arreglo a lo establecido a esa ley o haber desaparecido el cargo por su parte, es lo que decía la doctora, que ese código también con la ley del ejercicio de la medicina, en su artículo 3, dispone que son profesionales de la medicina aquellas personas con la debida autorización legal para ejercerla. En este sentido, son los doctores de la ciencia médica que tienen, sin embargo, la mera existencia de esta norma no va a garantizar el cumplimiento, prevaleciendo, por supuesto, esa ineficiencia institucional, la impunidad, la falta de fiscalización, el avasallamiento de la informalidad, prácticas que se han convertido al instruismo en una práctica tolerada, de hecho, en muchos ambientes. Por eso que la teoría distributiva elaborada por Ron Yard propone una idea de justicia como la equidad en virtud de 2 principios fundamentales. El primero de los cuales que va a garantizar las libertades fundamentales, por supuesto, para todos nosotros los venezolanos, mientras que el segundo de ellos va a regular esas desigualdades económicas, sociales, que establecen que deben ser conectadas con los ingresos y posiciones que sean adecuados bajo las condiciones de esa igualdad de oportunidades y que deben mejorar la posición de los menos favorecidos, es decir, ese principio de esa diferencia. Partiendo de este marco, el hecho del acceso a la justicia, al servicio de salud, seguros con calidad, se pueden extraer esos privilegios, sino un derecho debe ser distribuido en forma equitativa. El intrusismo médico va directamente en contra de esa propia justicia distributiva al dar lugar a esa iniquidad, diría yo, estructural en la calidad de la atención sanitaria a la que tienen el acceso los diferentes segmentos de la población. Las personas, aquellas personas por motivos económicos o geográficos, en este caso, quizás no pueden acceder a esos médicos acreditados que se ven sometidos quizás a estas prácticas ilegales y peligrosas, lo que ilustra de una forma de una exclusión inadmisible. De manera pues que esa teoría de Rax, el principio del velo de la ignorancia, es un recurso metodológico en lo cual se ha diseñado principio de justicia que, sin saber de antemano en que la posición social de ese sistema que se van a hacer hace suponer que ningún ciudadano en la sociedad en la que haya injusticia aceptaría un sistema de salud en las personas que no están acreditadas que pudieran ejercer la medicina. Razón lógica de rechazo que no se puede proteger a esas personas, o sea, que no se podían proteger a esas personas más vulnerables bajo ese principio de la igualdad de oportunidades para acceder a esos servicios de médicos de calidades mínimas. De modo pues que esa teoría ralkiana va a reafirmar esa necesidad de erradicar el intrusismo como condición sine qua non de una forma de ético sanitario. Así pues que esa justicia distributiva en este sentido hace una exigencia
de la bioética y la jurídica desde ese punto o desde ese modo de la defensa de una medicina ejercida únicamente, por supuesto, por aquellos que están debidamente acreditados y calificados profesionalmente para constituir esa teoría en un acto, por supuesto, para promover esa igualdad y la justicia social. Ahora bien, la bioética del derecho, desde un enfoque interdisciplinario, articula varios principios como derechos fundamentales a esa ética biomédica, promoviendo prácticas justas, responsables, respetuosas, desde esa autonomía personal. Ahora bien, según Diego García Guillén, él decía que eso no se limitaba a los fenómenos, sino que se prescribe a esas conductas válidas frente a esos dilemas de la alta complejidad moral. En este contexto, por supuesto, la dignidad humana se erige como ese eje rector y su vulneración, como ocurre en los casos de intrusivismo, demanda una respuesta institucional, ética y jurídica. Ahora bien, esa mirada, una mirada kantiana, por decir algo, o por actuar conforme ese deber y respetar esa autonomía, Kant, en su fundamentación la metafísica de las costumbres, formuló, por supuesto, ese principio clave que dice que el ser humano debe ser tratado siempre como un fin en sí mismo, nunca como un medio. Esta premisa, por supuesto, va a sustentar esa ética deontológica que resulta central para el análisis del intrusismo desde esa óptica de la bioética. El intrusismo, al sustituir esta relación por la transacción viciada, convierte, por supuesto, ese paciente como un objeto instrumentalizado por quienes carecen de esas credenciales y el compromiso ético exigido por esa profesión médica. Por lo que al tolerar esta situación, más aún en nombre de la necesidad de esa informalidad, si se quiere, es abdicar ese deber moral más elemental como es proteger la dignidad humana. Pues desde el punto de vista de las instituciones públicas y profesionales de la salud, no solo debe actuarse conforme al deber, o sea, respetando la norma, sino por deber, es decir, una convicción moral. Ese principio kantiano exige que el Estado garantice ese acto médico fundamentado en el respeto, la competencia, la legalidad, y en toda práctica contraria, por supuesto, debe ser denunciada y prevenida. Tenemos también que las redes sociales, la desinformación y la responsabilidad bioética, esa proliferación de este delito como es el intrusismo médico, se ha visto ampliada por esa herramienta de la web, quizás, donde la ciudadanía lo que busca es orientación sanitaria sin mecanismos para verificar ese espacio libre de acceso. A estos individuos sin esa acreditación médica publican muchas veces tratamientos, procedimientos y consultas, exponiendo, por supuesto, a miles de personas que están bajo esa información quizás falsa, sesgada o peligrosa, porque desde el punto de vista de la bioética del derecho, esa práctica constituye, por supuesto, a esa mera forma, por supuesto, de ejercer o la forma de vulneración del derecho. Esto quebranta esos principios de la maleficencia, o sea, poner en riesgo la salud, hacerse bajo esa desinformación, de llevar a cabo o uno someterse a una información por redes que no son cónsonas con la realidad. En este sentido, es urgente, por supuesto, establecer esas regulaciones éticas y jurídicas que van a ordenar ese contenido médico en torno a esos medios digitales,
para así fortalecer yo diría, la alfabetización sanitaria de la población. Ahora bien, hablando de la reflexión crítica y el llamado de atención, expone Childress en el 2013 que esa beneficencia y la no maleficencia van a ser pilares insosolayables en la práctica del médico. Así pues, que el intrusismo viola de forma sistemática exponiendo a aquellos pacientes a intervenciones riesgosas, como fue el caso planado por la doctora Heidi Mar al principio de esta disertación, que afecta directamente a la salud de quienes se exponen a esas prácticas, sometiéndose a personas que no son médicos en realidad, que usurpan la función como tal. Así pues que desde la perspectiva deontológica también se pone entredicho la identidad profesional de la salud cuando estas están fundamentadas en años de formación científica, del compromiso que tenemos social y moralmente. La confianza, por supuesto, en el sistema sanitario se ve comprometida en tanto los pacientes no puedan denunciar a estos profesionales con la no titulación, o aquellos que no son profesionales, dicho de otra manera, a los que producen además unas repercusiones clínicas desfavorables en una crisis ética que influyen negativamente en ese sistema sanitario en su globalidad. Ahora bien, ese incidente, por ejemplo, podríamos decir también otro ejemplo, aquel incidente causado en el 2020 en el estado Zulia, donde se desmanteló esa red de falsos médicos que de alguna manera abordaban esas clínicas privadas en caso paradigmático de la impunidad y de la falta de controles, estas muertes negligentes por ausencia de la aplicación de esas sanciones, ejemplificante en ese silencio sepulcral o ese silencio institucional en un hecho inaceptable desde cualquier punto de vista o desde cualquier parámetro bioético o jurídico. La población también tiene que hacer un papel importante en esta situación, así que la educación en la salud es cultura en el derecho y en el ejercicio de la ciudadanía, que estén bien informadas de esos medios imprescriptibles para reducir la demanda de esos servicios ilegales. Así pues que en conclusión, el intrusismo médico en Venezuela no es un fenómeno accidental, sino un reflejo de una crisis estructural que compromete fundamentalmente a la parte ética y legal en el derecho a la salud, a la cual no escapamos ninguno de los actores, por ejemplo, nosotros como ciudadanos en ese entorno social. Así pues que desde la postura bioética centrada en la dignidad humana, la justicia, la protección de los más vulnerables, se sostiene que la tolerancia en esta práctica va a constituir una forma de violencia institucional y social. Partiendo de esta perspectiva, sitúa la dignidad humana, una justicia distributiva, una protección de grupos más vulnerables como ejes fundamentales, y se argumenta en la permisividad ante el intrusismo médico, que equivale de una forma de violencia institucional y social al tolerar a estos individuos en estas prácticas propias de la medicina de manera ilegal. Pues, por supuesto, este trabajo prácticamente va a enmarcar en esa complejidad tácita que no solamente implica la responsabilidad estatal de garantizar ese bien público, sino también en esas prácticas perjudiciales que afectan desproporcionadamente a quienes carecen de aquellos recursos para recurrir a esos profesionales acreditados. Desde esa perspectiva, sustentada desde la bioética del derecho, esta práctica debe ser comprometida, debe ser abordada de una forma
de violencia institucional que atenta, por supuesto, contra la dignidad humana, como es la equidad en el acceso de servicios sanitarios y la legitimidad del ejercicio profesional.